Bienvenidos, hermanos, a la clase de Teología Sistemática 1, Prolegómenos y Bibliología. Este es el video del módulo 2, en donde vamos a hablar de la revelación de Dios y su existencia. Vamos a dirigirnos a Dios para pedir su bendición. Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición que tenemos otra vez de estudiar juntos, Señor, la teología, que es la base de nuestra fe. Pedimos, Señor, que nuestro tiempo hoy sea productivo, sea beneficioso. Danos corazones atentos, mentes abiertas y una actitud de disposición de aprender y de aplicar y de poder usar eventualmente los conceptos que adquiramos, no solamente a través de este video, sino de nuestro estudio en esta materia. Dirige, Señor, pues, nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar un poco con el tema con el que iniciamos en el video 1. Vamos a ahondar un poquito más acerca de la revelación y ahora aplicada un poco más a la existencia de Dios. Dentro del plan de estudio de prolegómenos entra una parte que nosotros llamamos teología propia. Y se le llama teología propia porque se concentra específicamente en el estudio de Dios, como ya estudiamos y sabemos qué es lo que significa el término teología, el estudio de Dios. Pero aquí nos vamos a centrar en la naturaleza del Dios verdadero, tal como nos lo presenta la Biblia. Vamos a hablar de su unicidad, vamos a hablar de la Trinidad, de este complejo concepto, esta compleja enseñanza de la palabra de Dios, tan difícil de explicar, pero tan fácil de aceptar cuando hay un corazón dispuesto. Vamos a hablar un poquito de eso, no en este video, en otro módulo más adelante. Y en cuanto al contenido de la teología, tenemos que hablar primero de la existencia de Dios. Eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Luego vamos a hablar de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Vamos a hablar de sus atributos morales y todos los demás. Pero hoy nos vamos a centrar más el asunto de la existencia de Dios. Y para ello necesito aclarar algunos términos, no solamente términos que nosotros vamos a usar aquí para que nos entendamos, sino que estos términos son utilizados en toda la literatura, y al familiarizarnos nosotros con estos términos podemos estar en una posición más ventajosa para entender de lo que se está hablando. Uno de esos términos es el término de teísmo. Cuando usamos el término teísmo, ¿a qué nos referimos? Bueno, así como teología viene de teos y logos, que es el estudio de Dios, teísmo también viene de teos. Es la misma raíz griega que significa Dios. Pero teísmo se refiere
a la creencia de la existencia de un Dios supremo, de un ser supremo, del cual provienen todas las cosas. Eso es el teísmo. Y por supuesto, al ver este término, podemos inmediatamente contrastarlo con el ateísmo. El ateísmo, pues, es lo opuesto al teísmo. En la partícula privativa a en ateo y ateísmo es sin o no, es una partícula negativa. De modo que ateísmo es la no creencia en la existencia de un Dios. Pero necesitamos aclarar de que no por el hecho de que alguien es teísta, que cree en Dios, quiere decir que esa persona sea cristiana y por supuesto salva, porque de hecho mucha gente cree en Dios y ha crecido con una creencia en Dios. Entonces son teístas. Desde ese punto de vista son teístas porque creen en Dios. Pero eso no significa que sean salvos. De hecho, todas las religiones, por su misma naturaleza de significar un intento de establecer una relación entre Dios y el hombre, todas las religiones son teístas, pues tienen que dar por hecho de que existe un Dios. De lo contrario, no tendría sentido su existencia de estas religiones. Para que ustedes entiendan más sobre esto y lo asimilemos, el catolicismo, la Iglesia Católica, por supuesto que es teísta, defiende la existencia de Dios, pero no por eso quiere decir que el catolicismo, la religión católica, en general sea una religión cristiana y por supuesto sus seguidores sean salvos o sean cristianos. Entonces necesitamos mantener eso en mente, porque cuando escuchamos de algún teólogo, de algún filósofo, como vamos a hablar de algunos de ellos aquí, que es teísta, no debemos pensar que, qué bueno, porque eso significa que no es ateo. Bueno, es bueno que crea en Dios, pero eso no significa que es lo que debe de ser o lo que nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera, que sean salvos y sean cristianos. Ahora, hay dos enfoques o maneras de abordar el teísmo. Está el teísmo naturalista, que es en el que más nos vamos a enfocar ahora aquí en esta clase, y está por supuesto el teísmo bíblico, el cual es el más correcto porque es el que nos lleva a la verdad. Mire, vamos a ver un par de pasajes y voy a estar mencionando estos pasajes. Para empezar, vamos a ver el pasaje de Hebreos 1, versículos 1 al 3. Ahí la palabra de Dios nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
El teísmo es el intento del hombre de explicar por qué tenemos esta conciencia de la existencia de Dios. Y como dije, nos podemos felicitar y alegrar de que haya gente que crea en Dios y que quiera incluso demostrar la existencia de Dios. Pero el conocimiento que lleva a salvación, el conocimiento de Dios, es solamente aquel que es dirigido, propiciado y motivado por Dios mismo. Por eso, como acabo de leer aquí, dice que Dios ha hablado de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos tiempos Dios escogió hablarnos a través de su Hijo. Y a esto, como vamos a ver más adelante, se llama revelación especial. Y por medio de esta revelación especial es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, para salvación. Miren lo que dice también Mateo 11:27. Cristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De ahí la importancia de la revelación especial, y como vamos a ver, todos tenemos la revelación general. La revelación general está al alcance de todo el mundo. Pero si no respondemos a la revelación general, no podemos aspirar a la siguiente etapa, al siguiente nivel de revelación, para llegar a entender a Dios y llegar a conocer a Dios como es Él. De modo que estamos en una posición en la que potencialmente podemos conocer a Dios, porque Dios se ha revelado, pero estamos también en el borde del precipicio de la perdición, cuando, teniendo a nuestro alcance esta fabulosa, bendecida oportunidad de conocer a Dios, lo rechazamos o no damos el salto de fe, no nos apropiamos de esta dádiva, y por lo tanto estamos expuestos a perecer. Nosotros vamos a ver aquí pues el teísmo naturalista, los argumentos típicos que se utilizan para demostrar la existencia de Dios, pero en el resto de nuestro estudio, no solamente este semestre, sino en toda nuestra carrera aquí en CEBEL, se va a tratar de estudiar el teísmo bíblico para conocer a Dios como Él se nos reveló por medio de esta revelación especial que ahora llamamos la Biblia. Otro término que necesitamos definir aquí es el de agnosticismo. Agnosticismo viene del griego gnosis, que quiere decir conocimiento. En la Biblia a veces se traduce ciencia, pero con la partícula a antes de gnosis. Como ya dije, la partícula a en griego es la partícula privativa o de negación, que traducido al español, agnosis significa que no hay conocimiento. El primero en utilizar esta terminología, este término, fue Thomas Henry Huxley. Él dijo que realmente no hay conocimiento fuera de los sentidos, nada de lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos. Por lo tanto, un agnóstico normalmente es una
persona renuente a aceptar el conocimiento de ninguna cosa a menos que pueda demostrarse de una manera práctica, de una manera a través de los sentidos. Pero como vamos a ver también en nuestro estudio, nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas en forma intuitiva, no necesariamente dentro de nuestros sentidos, como vamos a ver hoy en cuanto a la conciencia del hombre de la existencia de Dios. Pero esto es lo que decía, por ejemplo, Thomas Henry Huxley. El agnosticismo, de hecho, no es un credo, sino un método cuya esencia radica en la rigurosa aplicación de un único principio. Positivamente, el principio puede expresarse en cuestiones del intelecto. Sigue a tu razón, tan lejos como ella te lleve, sin tener en cuenta ninguna otra consideración, y negativamente, en cuestiones del intelecto, no pretendas que son ciertas las conclusiones que no han sido demostradas o no sean demostrables. Pues aquí está, en las palabras del mismo Huxley, esta filosofía, esta posición filosófica del agnosticismo. El agnosticismo, como dice Schaeffer, con su confesada ignorancia, que admiten pues que no se puede conocer nada, harían bien en prestar atención a las palabras de Cristo en Lucas 11:35, cuando dice: mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Porque como dije hace un momento, si nosotros no respondemos positivamente a la luz, al conocimiento, a la revelación que Dios nos da, no podemos aspirar mayor revelación, pasar al siguiente nivel. Y este es, desafortunadamente, el límite al cual llegan muchas personas, del cual no pueden pasar. Y mientras no puedan o quieran pasar de ese nivel, no hay argumentos, no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar su manera de pensar. Por supuesto, con la oración podemos hacer, y de hecho hemos visto mucha gente, muchos ateos, agnósticos, que cambian radicalmente su posición como resultado de la obra de Dios en sus corazones, como resultado de la oración de otras personas por ellos, en muchos casos sus seres queridos. Ahora, como dije, la revelación o el conocimiento que el hombre pueda tener de parte de Dios va a tener que ser la revelación que Dios le dé al hombre. Por lo tanto, todo intento del hombre de querer llegar a conocer a Dios en sus propios esfuerzos está destinado a fracasar. ¿Por qué? Pues por la condición del hombre. Mire, vamos a ver lo que dice un par de versículos en cuanto a eso. En 1 Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre es ciego. Y Efesios 2:1 dice: y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y mientras no tenemos esa vida espiritual, estamos muertos, estamos ciegos espiritualmente, y necesitamos esta luz de Dios. Mire también lo que dice Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y hermanos, esto es lo que pasa con muchos que se dicen ateos.
No es que no puedan creer, es que no quieren creer. Hablé un poco de esto en el video anterior. La realidad de las cosas es que cuando un ateo reconoce la existencia de Dios, implícitamente está reconociendo que hay un legislador quien gobierna las acciones del hombre y que si no nos ajustamos a las leyes que ha puesto este legislador, puesto que Él es el legislador, nosotros tarde o temprano un día daremos cuentas a Dios por nuestros hierros. Esta es la posición difícil que trata de evitar el ateo. Ahora, nosotros sabemos que el hombre tiene esta naturaleza corrompida. La Biblia, por ejemplo, nos habla que la conciencia del hombre, que es lo que está consciente, valga la redundancia, está alerta, digámoslo así, de la presencia y la existencia de Dios. Cuando la conciencia está contaminada, corrompida o hasta completamente cauterizada, no va a poder llegar a conocer a Dios. Romanos 2.15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios nos dio la conciencia no como un elemento de conocer a Dios y ser salvo, para que no caigamos en el error de pensar que cuando una persona está consciente de Dios, bueno, es un buen punto y es salvo. No, es un buen paso hacia la salvación tener esta conciencia, pero más bien la conciencia es este termómetro o medidor que califica, que mide y analiza nuestras acciones comparadas con el patrón que Dios nos ha dejado, y es lo que nos hace ver si estamos fallando, si hemos errado o si hemos acertado al blanco. Esta es la conciencia. La Biblia también habla de una conciencia cauterizada. Dice 1 Timoteo 4:2, y bueno, si leyéramos desde el 1, dice que en los últimos tiempos vendrán hombres perversos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, prohibirán participar de los alimentos que Dios nos dio, etc. Entonces, muchas de estas cosas que practican en la Iglesia Católica y en otras religiones, el ascetismo, el celibato y cosas así, no son señal de espiritualidad o de una consagración mayor a Dios. Al contrario, son señales de tener una conciencia cauterizada, que no tienen razonamiento y no pueden discernir la verdad de Dios de estas cosas que habla Pablo en Colosenses, que tienen un cierto valor en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor espiritual. Tito 1.5 dice que hay quienes tienen una conciencia corrompida. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y luego Romanos 1.21 también. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, por este motivo, el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, no está en posición de buscar a Dios. Y otra razón por la que el hombre necesita la revelación de parte de Dios es por la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente y Dios es el único que lo sabe todo. Nosotros creemos tener un conocimiento,
pero siempre nuestro conocimiento será limitado por nuestras limitaciones, valga la redundancia, porque nosotros somos finitos, Dios es infinito. Nosotros tenemos una capacidad de conocimiento, Dios lo conoce todo. Por eso a Dios se le conoce entre todos estos argumentos de los que vamos a hablar hoy en cuanto a la existencia de Dios, es la causa no causada de todas las cosas, porque todas las cosas han sido creadas, han sido hechas, han sido originadas por algo o alguien. Eso es el efecto de la causa y efecto. Todas las cosas tienen una causa, pero al llegar a Dios encontramos que Él por necesidad tiene que ser la causa no causada, porque no tiene el principio y no tendrá fin, y nadie creó a Dios, mientras que sí Dios dio la existencia a todo lo que nosotros vemos en el universo. De manera que dadas estas limitantes del hombre y la naturaleza de Dios, la única manera que el hombre pueda conocer a Dios es por la revelación de Dios. Bien, vamos adelante y ahora hablemos de la existencia de Dios. La existencia de Dios es considerada por los teístas como la primera verdad. Y nosotros al buscar en la Biblia, o cualquiera de hecho que quiera buscar en la Biblia los mejores argumentos para demostrar la existencia de Dios, lo primero que se da cuenta uno es que la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de teología en sí, no es un libro de apologética, no está tratando de defender nada. La Biblia da por hecho de que Dios existe. En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sin entrar en ningún argumento de qué fue primero, de cómo lo hizo, de quién creó a Dios y por qué debemos aceptar el concepto de Dios. De hecho, en Romanos 1, versículos 19 al 21, a los que ya hemos hecho referencia en otra ocasión, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De modo que realmente, aunque es útil saber de apologética y es útil conocer los argumentos que vamos a estudiar hoy acerca de la existencia de Dios, nosotros no debemos olvidar que el problema es un problema espiritual, porque quien quiere conocer a Dios sabe, tiene el conocimiento previo, tiene la intuición de que Dios existe. Salmo 8:4, que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? No puede uno mirar al firmamento, mirar el milagro de la creación de Dios y decir que no hay Dios. Se necesita ser necio, como dice Salmo 14:1 y 53:1. En los Vedas, que son los escritos de los hindús, dice allí: no hay más que un ser,
no hay otro. Max Muller, en su libro Origen y Crecimiento de la Religión, página 34, dice: no son invocados el sol visible, la luna y las estrellas, sino algo más que no puede ser visto. Y hasta las civilizaciones paganas, hermanos, adoran a algo o a alguien, así como no se le puede culpar a un niño de que no crea en su padre solo porque no lo pueda dibujar bien. Entonces podemos ver en las culturas ancestrales cómo todo mundo tiene esta conciencia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que son salvos. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de la realización, el conocimiento, la realidad en la mente del hombre de la existencia de Dios. Ahora, esta noción de Dios está incrustada profundamente en la conciencia del hombre. El famoso misionero Moffat al África dijo esto: ciertas tribus de África están destituidas de religión. Y cuando a veces se utiliza este término, se refiere a su conocimiento y relación de Dios. Pero su yerno, el otro misionero muy famoso también del África, David Livingstone, lo corrigió diciéndole: la existencia de Dios y la vida futura está reconocida por toda África. Eran dos puntos de vista muy diferentes, pero conforme pasó el tiempo, con la experiencia de David Livingstone, él se dio cuenta que realmente la realización, la conciencia de la existencia de Dios está allí por todas partes. El famoso escritor Víctor Hugo, por ejemplo, dijo: algunos hombres niegan lo infinito y algunos también niegan el sol. Esos son los ciegos. De manera que hasta mentes brillantes han reconocido esto. El término Dios, según los lingüistas, God en inglés, es el mismo término en todos los idiomas indoeuropeos. ¿Cómo puede ser esto? Quiere decir que los idiomas, tal como sabemos en la Biblia, tienen una misma raíz. Vienen de un mismo idioma, hasta que fueron confundidos los idiomas en Babel. Pero todas las culturas apuntan a un mismo origen, y por supuesto dentro de ese origen está la conciencia de la existencia de Dios. Aún hasta los ateos han hecho exclamaciones sorprendentes que reconocen la existencia de Dios. Voltaire, ese famoso escéptico ateo francés, oró en medio de una tormenta en los Alpes. Carlos Darwin dijo él: en mis fluctuaciones más extremas nunca he sido ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Y todas estas citas las he sacado del libro de Teología Sistemática de Armstrong. Y cuando Einstein, por ejemplo, descubrió la fuerza atómica, él exclamó: Dios mío, ¿qué es lo que hemos inventado o descubierto? Porque él, aunque era ateo, también reconoció que había alguien que seguramente tenía controlada con un arnés, con algún freno, esa fuerza tan devastadora que se contiene en una fuerza nuclear. Hume, quien era un escéptico, David Hume, le dijo a Ferguson, quien fue su sucesor como bibliotecario, le dijo cuando iban caminando en una noche estrellada, le dijo: Adán, hay un Dios.
lo cual coincide, ¿verdad? Cuando, como cité hace un momento, el Salmo 8:4, cuando veo los cielos y las estrellas y todo lo que tú formaste. Ahora, en cuanto a las culturas, es muy interesante cómo los caracteres chinos, del idioma chino, cómo hablan de el libro de Génesis, y se han escrito muchos artículos respecto de esto, y hasta hay una película en este sentido, y quiero que veamos esta película porque es muy interesante. Vamos a verla con atención, por favor. Los antiguos caracteres chinos. Y el mensaje de la Biblia. China is the world's most populous country and has one of the most La ancient China cultures in es history. un, The Chinese language is certainly one of the most ancient, going back around 4,500 years, and is probably el the idioma world's chino most ancient se language in remonta a continuous use. 4500 años antes de If Cristo. the Bible is truly the Word of God and expresses the plan and purpose of God for all mankind, where do the Chinese people fit into this great plan? There are many Chinese who simply regard the Bible as a Western book, written for a Western people with their Western religion. But as we Muchos shall chinos see, creen nothing could be further que la from Biblia the truth. está Indeed, escrita the Bible por is a los book with a occidentales message that is universal. y es It contains inventada God's por plan una for people iglesia of all nations. God o has a plan religión for the people of occidental. China as well as Pero all other nations la on Biblia earth. es un libro para This todos. presentation shows that there is a strong connection between the Bible message and En the esta development presentación of the vamos a ver Chinese language. la That conexión God's message of salvation del mensaje de la for all Biblia mankind is embedded con los into the símbolos characters chinos. used to develop the written language of the Chinese people, which reaches back to the greatest antiquity. Que se remonta a la antigüedad. Contrary to the belief that the Bible is a Western book written for a Western Y contrario a lo religion, que creen the los Old chinos, Testament was mostly que written la in the Biblia Hebrew language, es un with libro the New Testament occidental. written in Greek. El Antiguo Ancient Testamento de la Hebrew Biblia was está written escrito en in el idioma hebreo, que pictographic es un form, which means idioma that picture antiguo symbols were used to oriental. convey the thoughts and ideas being expressed, similar to the Y use of pictographic el symbols in the idioma se Chinese escribía language con today. símbolos, igual que According to the el first book of idioma the chino. Bible, the book of Genesis, that is, the book of origins or beginnings. El libro de Chapter 10, Génesis, que es el libro God de los divided the principios, nations after the flood at the time of Noah. In Genesis 10, verse 32, we read, habla en "These are the Génesis families of the 10:32, sons of Noah after their después del diluvio. generations in Estos their fueron los nations, hijos de Noé and by después de these sus were the generaciones nations divided y in the sus earth pueblos. after the flood." Y de estas naciones vinieron todas las naciones de la tierra después del diluvio. En el capítulo 11 se relata la Torre de Babel. La Biblia dice que todo el mundo tenía un solo idioma. Pero Dios confundió sus idiomas y los esparció por todo el mundo. Y de allí tienen las raíces todos los idiomas escritos. La civilización más antigua se encuentra aquí de China, en este lugar. Y la manera de escribir se remonta a la civilización de estos tiempos, 2000
which places the de invention of the 3000 a 2000 Chinese años antes characters de in Cristo. the same time frame as the scattering from the Tower of Babel. That is Y between ese es más o menos el 2300 tiempo and 2200 en el que BC. fueron esparcidos los pueblos Could it be that the peoples después de who la Torre de populate Babel. China migrated from the Mesopotamian area in the second millennium BC? Los bringing chinos the development se of cree writing que with them, emigraron de and along with the Mesopotamia writing, the al knowledge of oriente. the Almighty God, who divided the nations and scattered them abroad. The ancient Chinese character for the word migrate Para provides us with la palabra interesting evidence. migrar Of course, the word migrate means to move residence from one place to another. en chino The Chinese está formado character is por 4 composed of 4 pictogramas: basic pictograms: great, division, grande, west, and walk. división, occidente y caminar. Al juntar todos This esos character caracteres, and what it is represented by matches significa fully with the Bible book of emigrar. Genesis. The Great Division refers to the Tower of Babel event La that led to división the scattering que of the ocurrió en la nations, Torre de as Babel recorded in y Genesis causó la 11. This el event took esparcimiento place in de las Mesopotamia, naciones which is west of a otras China, partes. and this event triggered the Great Walk or Esto trek from west ocurrió to east al to oeste populate what we now de know today China. as the land of China. Although the composition of the word migrate would seem to Aunque indicate a connection with the Bible account in Genesis, la if we composición de la consider the palabra people of emigrar China migrated eastward from Mesopotamia puede in the west, determinarse por la Biblia de que emigraron hacia el este. Nevertheless, as we shall see, there is a wealth of evidence that points to such an extraordinary conclusion. Hay mucha evidencia que For muestra esta example, conclusión. if we follow the theme of Genesis and consider the ancient Chinese character for Por ejemplo, west, la we discover palabra china another para amazing link. occidente The character for consiste west en 3 is composed pictogramas. of 3 basic pictograms. 1. Uno, Person and enclosed persona, or walled garden. y un When jardín we compare encerrado. this with the Bible narrative, we have a remarkable Esto es para la correspondence palabra with the Bible account o of Adam. occidente o este. The Bible declares that God formed Adam, Dios one person, declara and en su placed palabra him in que a Dios special formó al hombre enclosed garden called the Garden of y Eden. que lo puso The en Garden medio of de Eden un jardín lies west of China. y que esto está al occidente Why de have China. these symbols been chosen to represent Es west? una How persona did they originate? encerrada en un Who chose jardín. them? What was the Al purpose? juntar estos These are caracteres intriguing and vital questions. se forma la palabra There appears occidente. to be no logical reason to associate these terms. ¿Cómo es que llegaron a esta person conclusión? and enclosed garden with the word west, apart from the Bible account. Si no fuera por el relato bíblico no Now, if the sabríamos. book of Genesis truly provided the basis of the development of the ancient Chinese characters, what can we find about the question of creation? Lo mismo podemos encontrar para los When we relatos de la examine the creación. ancient Chinese character for Cuando create, vemos, por ejemplo, we la find it is palabra composed crear, of the pictograms for talk está formada and walk. por los siguientes pictogramas: hablar We y are given caminar. an ability to communicate through language. We Hablar talk. es In la fact, comunicación, our la ability habilidad to que tenemos communicate para through comunicarnos. intelligent speech at the highest level in the natural realm enables us to be successful. We also have the fundamental ability to move Y también through tenemos walking. la habilidad de caminar. The ancient Chinese character for El- talk el explains símbolo this in itself, antiguo chino being made up of 3 Está formado por pictograms: 3 pictogramas: dust, es breath, polvo, or mouth, aliento and o alive. boca, y vivo. Esas forman la palabra This hablar. corresponds 100% with the Bible account. Esto The coincide Bible con lo que states dice that la God Biblia. breathed into En man Génesis the 2:7, breath of life, y el and he Señor became formó a al hombre living del polvo de la soul, tierra as recorded in y sopló Genesis 2, en sus 7. narices The aliento de Hebrew vida word y for el hombre soul is nephesh, se convirtió en literally un one ser that viviente. breathes. La palabra We live nefesh and es breathe. ser viviente, alguien Nevertheless, the Bible que also respira. explains that inherently
we are made of the dust of the air. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, y al polvo volveremos. The Bible declares that La the Biblia first type of declara man is made que el of the primer dust. hombre That es is a de la tierra, carnal, temporal, es mortal terrestre, nature. o sea, que es tomado de la tierra. When we examine the ancient Chinese character for first, Cuando examinamos la palabra para primero, que consiste de 3 pictogramas, dust, man, and alive. polvo, hombre y vivo, eso forma primero. So let's recap on what we've seen so far in Vamos the a ancient resumir lo que Chinese hemos visto. characters. Firstly, God created Primero, man Dios creó al out of hombre the dust. del polvo de la Number tierra. two, God Dios breathed sopló into en el man hombre the aliento breath de of vida. life. Number three, man El hombre became a llegó a living ser un soul. alma viviente. Number four, God Número put the 4, first type of Dios man, puso that al is primer Adam, hombre, in a special Adán, enclosed en garden. un Number five, jardín the garden encerrado, was situated y ese in the jardín west. estaba This localizado is an en el accurate occidente. parallel description of Genesis 2 verses 7 through to 8. Esto está relatado en Génesis Now, 2, 7 what al about 8. the rest of the Bible account concerning the Garden of Eden? Why did God create ¿Por qué man? Dios creó al What hombre? was God's purpose? ¿Con qué propósito How did lo creó? things develop between ¿Cómo God se and man desarrollaron in the garden? estas cosas? The Bible teaches La that Biblia God created enseña man in his image. Que Dios creó al hombre That a is, su to reveal imagen. his nature La imagen de through man. Dios lo creó. Varón y hembra los creó. The ancient Chinese pictograms for reveal Para and man la palabra and garden revelar, make up the hombre character y jardín, of God. estos Thus we see 3 God's forman la purpose is palabra to reveal Dios. himself to the man whom he Revelarse formed and al placed hombre in the garden. en el huerto o en el jardín. Combining the pictograms for God Y and combinando and el man pictograma and de God Dios, forms uno a y character hombre for y happiness jardín, or blessing. eso God representa set up la a special palabra relationship with felicidad man o Adam bienaventuranza. to bring happiness and blessing. We read in Genesis 2 verse Leemos 20, en Génesis Adam gave 2:20, names to all y cattle and to the Adán fowl of the air and to nombró every a beast todo of el the ganado field. y But todas for las Adam aves it was not found in del help meet cielo for him. y todas las In bestias verse del campo. 21, and the Y el Lord Señor God caused a y deep Dios lo sleep hizo to fall upon dormir Adam, en un and he profundo slept. sueño, And he took y one le of tomó his una de ribs sus and costillas closed up y the cerró flesh instead la thereof. carne en su And in lugar. verse 22, Y de esa costilla and the rib which the Jehová, Lord God had taken from man made que he a Jehová tomó woman, del hombre, and brought formó a her la unto mujer the man. y la trajo al hombre. When the Chinese pictograms for West El and woman are combined, they pictograma form the word for de want, chino desire, para or occidente necessity. y mujer God provided for equivalen a Adam's desire desear, to share with the woman querer, as a compatible necesidad, partner in the garden, que hablan what the de la Bible necesidad calls del an hombre, helpmeet. que es la necesidad Recall del that the hombre y ancient es Chinese su ayuda character idónea. for West is formed by the pictograms for one Ya vimos que person Occidente and se enclosed forma con garden. una The persona garden refers to en the un Garden jardín of Eden, encerrado, within which one man, Adam, appointed by God, que fue el resided. hombre Adán, señalado por Dios. The composition of one person and enclosed garden represented by West, Y with esta the palabra que addition of the representa woman, fulfills Occidente the want, desire, y necessity mujer of Adam. representa la ayuda idónea, el deseo, la necesidad God del hombre. established a simple covenant with Adam in Dios the estableció el We read in pacto Genesis 2, edénico verse con 9, Adán. And out of the Génesis ground 2:9. made the Lord God to grow every tree that is Y pleasant Dios to hizo the crecer sight toda and good for planta food. The tree of life y also in el the árbol midst de of la the vida garden, and y el the árbol tree del of bien the y del mal, knowledge of good and evil. y lo puso en medio del Verse huerto. 16, And the Lord God Y commanded Dios the man, saying, Of every le tree mandó of the al hombre garden thou que de mayest todo árbol freely podía eat. comer, Verse 17, pero del árbol But of del the bien y tree del of the mal knowledge no of good and comerás, evil porque el thou día que shalt de él not eat comieres of it, for in ciertamente the day that morirás. thou eatest thereof thou shalt surely die.
Combining the pictograms for two trees and Y command los forms the pictogramas para character for the dos word forbidden. árboles y This mandamiento provides a summary of the forman la conditions palabra of the Edenic prohibido. covenant. Of the two principal trees in the De los dos garden, God árboles commanded that que Adam estaban en did el not huerto, touch the tree of the knowledge of good estaba and evil. el árbol de la The ciencia simple covenant was based on obedience to the y word del of árbol God. God del endowed conocimiento man with del a free will, bien y del but mal. he forewarned of the consequences of disobeying his Y command. Dios le habló de las How consecuencias de extraordinary that the Chinese desobedecerlo. pictograms for two trees Son and dos command árboles, should be used to mandamiento compose the word significa forbidden. prohibido. There is no logic in this apart from the Bible narrative No in se sabría Genesis. el As the significado de narrative esta of Adam palabra and the woman china whom he called sin Eve ayuda de la Biblia. continues, a very significant development took place. In Genesis chapter 3, another party entered the scene. Reading from Genesis chapter 3 and starting in verse 1. Now the serpent was more subtle than God's fig fruit to add of the Bible. The following ancient Chinese pictographic characters tell Y así the continuing hay story. muchas otras palabras The ancient Chinese en pictograms los for caracteres life chinos or motion que and secret reflejan el relato de la Biblia. and man Por ejemplo, form the vida character for o devil movimiento, or Satan. secreto, This is an jardín y appropriate hombre. description of how Satan Esto entered into the forma garden la by palabra stealth and diablo subtlety. o Satanás. The pictograms for cover Los and two trees pictogramas and para devil cubrir form the dos character árboles for tempter. y diablo An accurate description forman of what el Satan tentador. did in the garden by Y tempting todo Eve. es de acuerdo al relato The bíblico. pictograms for two trees of disobedience, that is sin against God's command, remains an unknown Y así God. podríamos Yet ver the muchos Bible otros reveals the true caracteres God through Jesus. chinos que demuestran que quien quiera que haya diseñado los caracteres chinos, esa civilización, ese grupo de personas, definitivamente tuvieron que estar familiarizados con la Biblia. Bien, continuando con nuestro estudio, entonces, vemos que las habilidades cognitivas del hombre apuntan a la existencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 23:1 leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si tomamos en cuenta que este salmo fue escrito por David, un pastor, probablemente David en los momentos de meditación mientras cuidaba su rebaño, pensaba en su rebaño y la importancia del papel, su rol de él como pastor, de cuán indefensas quedarían sus ovejas si él les llegara a faltar. ¿Cómo se alimentarían? ¿Quién las cuidaría? ¿Qué pasaría cuando anduvieran en la sombra de valle de muerte? En fin, y yo creo que como resultado de esto, David compuso el Salmo 23 pensando, yo cuido a estas ovejas, pero ¿quién me cuida a mí? Y él compuso este hermoso salmo pensando, Jehová es mi pastor, yo tengo un pastor. Por lo tanto, el conocimiento limitado del hombre le hace intuir que debe haber alguien que no tiene esas limitantes que él tiene, que tiene que ser alguien muy superior a él. Y aun quien niega la existencia de Dios está reconociendo que existe ese ser supremo a quien los ateos tratan de refutar. Como un pastor le preguntó a un joven universitario, le dijo, a ver, descríbeme cómo es ese Dios en el que tú no crees. Y este
joven universitario, empezó a describir nada más y nada menos que al Dios de la Biblia. ¡Qué casualidad! El sentido de percepción, de conciencia de su propia existencia del hombre, su memoria, su capacidad de adquirir conocimiento, etcétera, presupone la misma capacidad, solo que ilimitada, de un ser superior, quien debió haberle impartido a él o compartido con él tales habilidades cognitivas. Recordemos que fue Descartes, se escribe Descartes, se pronuncia Descartes. Él dijo, pienso, luego existo. Pero bien podríamos expresar esta expresión de Descartes diciendo, pienso, luego Dios existe. O sea, el hecho de que yo piense, el hecho de que yo respire y viva y sienta y tenga conciencia de mí mismo, apunta a un ser superior. Como dice también Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bien, ahora sí vamos a entrar a ver los argumentos de la existencia de Dios. Son 4 los argumentos. El primero es el argumento cosmológico. Viene de cosmos, que en griego significa universo. Y en pocas palabras, el argumento cosmológico dice que el universo o la creación, lo que vemos, apunta a un creador. El argumento cosmológico depende, nos dice Schaeffer, de la validez de 3 verdades contribuyentes. 1. Que todo efecto tiene su causa. 2. Que el efecto depende de la causa para su existencia. Y 3. Que la naturaleza no puede producirse a sí misma. Y por eso es que llegamos a la frase que usé hace un rato, que usan mucho los filósofos, de que Dios es la causa no causada de todas las cosas. Ahora, las limitantes del conocimiento humano le hacen intuir que hay un ser infinitamente superior sin las limitantes que él posee. Ya hice referencia en el Salmo 23:1. Como dicen algunos filósofos también, ex nihili nihil fit, que quiere decir de la nada no puede surgir nada. Aún los filósofos, algunos ateos, algunos agnósticos, reconocen eso. Entonces, ese ser, la causa no causada de todas las cosas en el universo, debe ser infinito, debe ser omnisciente, debe ser omnipotente, debe ser independiente y debe ser autosubsistente. Y hermanos, no pueden entrar en mucho detalle en este asunto de los argumentos aquí, pero en los libros, en la lectura recomendada, se expande mucho más. Les recomiendo que lo lean y lo vuelvan a leer, pero aquí cumplo con exponerlos al concepto fundamental para que ustedes sepan en qué consiste. El segundo argumento es el argumento teleológico, no teológico, no confundirlo con teológico. Teleológico viene de telos, que en griego significa fin o propósito. Y de hecho nosotros conocemos esta palabra, la palabra telón, que se usa en los teatros. Cuando se cierra el telón es porque ha llegado el final. Cuando Cristo estuvo en la cruz, una de las frases que él dijo fue consumado es. Él dijo tetelestai, ahí está en la raíz también, telos. Y el argumento teleológico simplemente dice, ya que todas las cosas que están creadas
se les puede encontrar un fin, un propósito por el cual han sido hechas y cómo éstas se encajan una con la otra, cómo se entrelazan entre sí, cómo se complementan mutuamente, este argumento también apunta a que tiene que haber una mente muy superior que diseñó las cosas con un fin, con un propósito indicado. Como dice el Salmo 94, 9 y 10. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Porque todo lo que tenemos que hacer es contemplar la creación de Dios. Vemos el ciclo ecológico, por ejemplo, los seres vivos que caminamos sobre la tierra. Tenemos que respirar oxígeno, pero expiramos dióxido de carbono o monóxido de carbono. Las plantas tienen que respirar ese monóxido de carbono para poder subsistir y recoger los minerales de los desechos de estiércol que dejan los animales en el campo, que les sirve de fertilizante para poder vivir. Y así vemos el ciclo ecológico, como los desechos de una especie de seres son el alimento indispensable para otra especie. De modo que allí vemos el efecto teleológico de la creación de Dios. Y en referencia a este versículo que leíamos, de que el que creó el oído no oirá. Ahora, Dios no necesita tener oídos para oír, ni necesita tener ojos para ver. Pero Dios ve y Dios oye. Pero Dios creó al hombre con estas características porque si el hombre necesita, además del sentido del olfato, del gusto, de la vista, del oído, también necesita órganos con los cuales realizar esas funciones. Un ejemplo del argumento teleológico es el apéndice del hombre. Por mucho tiempo la medicina no sabía por qué el hombre tenía apéndice. Creían que solo servía para el apendicitis y por lo tanto siempre se extirpó para aliviar a los pacientes del dolor del apendicitis. Pero recientemente han descubierto que el apéndice tiene funciones de protección al sistema inmunológico. En el apéndice se concentran ciertas características que ayudan al sistema inmunológico a contrarrestar enfermedades. Y esto hasta recientemente descubre que este pequeño miembro del cuerpo humano que parecía inservible, que parecía no tener ningún propósito, tiene su fin. Es el argumento teleológico. Ahora, combinados los argumentos cosmológico y teleológico nos ayudan a entender un poco mejor la existencia de Dios. Pero no olviden que estos son argumentos naturalistas. La casa es construida por albañiles, pero es diseñada por un arquitecto. El libro no está escrito para probar las reglas gramaticales y de redacción, pero sí se hizo obedeciéndolas. El argumento cosmológico apunta al origen, mientras que el argumento teleológico apunta hacia el fin. Bien, el siguiente argumento de la existencia de Dios es el argumento antropológico. Viene de antropos, que significa hombre.
y está enfocado en la naturaleza mental y moral del hombre, porque como hemos repetido ya en varias ocasiones, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser o un alma viviente. Acabamos de verlo en el video, Nefesh, un alma viviente. Pero recuerde que Dios no nos hizo en su imagen física, porque como acabo de decir, Dios no tiene ojos, no los necesita para ver, ni necesita orejas para oír. Pero sí nuestra semejanza con Él es más bien moral, es más bien de esencia. Y por lo tanto el hombre está hecho a semejanza de Dios y de ahí que la constitución del hombre apunta hacia un ser creador que lo hizo a su semejanza. Y por favor no confundir este argumento antropológico con la ciencia de la antropología. Aunque nosotros también en teología hablamos de la antropología en cuanto a la constitución moral del hombre y vamos a ver su caída, el pecado y todo eso, no está en conflicto para nada con el uso de los científicos que le dan de antropología de estudiar los restos y antepasados del hombre. Pero en ese sentido es que al estudiar al hombre en su comportamiento, en su conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, esto deja ver que hay un Dios. Porque si no hubiera una conciencia de lo bueno y lo malo, de lo moral, no habría noción de parte del hombre de que hay un legislador. Hay leyes que me dictan a mí lo que es bueno y lo que es malo. Eso significa que hay un legislador. Hay alguien que tiene que tener la habilidad suficiente para diseñar estas leyes en una forma congruente, perfecta, equilibrada y sobria que permita vivir en paz y en armonía a los que las obedecen. Es lo que dice Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre, conforme a mi evangelio. De modo que esta conciencia que se ve en todas las culturas, de lo que es bueno y lo que es malo, y por supuesto la conciencia, el límite, la frontera de hasta dónde puede llegar el hombre o qué línea no debe sobrepasar. Varía, es verdad, entre cultura y cultura, pero de hecho, en términos generales, las constituciones de los países, empezando con la constitución de los derechos del hombre en la constitución francesa y de otros países bien renombrados, de las cuales se importaron a las constituciones occidentales en América, como los Estados Unidos y otros países, tienen su origen en la Carta Magna, por ejemplo, de Roma. La Carta Magna que está basada también en los principios bíblicos. Bien, por último, el argumento ontológico. Esto tiene que ver con ontos, que en griego significa ser o existir. Esto tiene que ver con el argumento de la existencia de este Dios. Y déjenme mencionarlo como lo mencionan los proponentes. El primero, en hacer una declaración más
estructurada de lo que es la existencia de Dios fue Anselmo, arzobispo de Canterbury, quien dijo así: si Dios es concebido en la mente como un ser superior y perfecto, es imposible que ese ser no exista, porque la existencia es un atributo de la perfección. Entonces su argumento básicamente es: si nosotros tenemos esta capacidad de concebir la existencia de un ser así perfecto, tiene que existir. Aún Descartes, este agnóstico, también dijo: tenemos la idea de un ser infinito y perfecto. Esta idea no puede derivarse de las cosas imperfectas y finitas. Por lo tanto, debe haber un ser infinito y perfecto que es su causa. Esta cita la tomé del libro de Teología Sistemática de Armstrong. Ahora, este argumento es un argumento a priori, en contraste con los anteriores que son a posteriori. O sea, esto es algo que se concluye como punto de partida antes de ni siquiera entrar a demostrar nada, mientras que el argumento cosmológico y el argumento antropológico están más enfocados en que las cosas que existen conllevan a la demostración de la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento teleológico y el antropológico. Bien, para terminar, valga la pena decir aquí que, como señalé al principio, podemos convencer teológicamente, filosóficamente, a alguien de la existencia de Dios, y aún así podemos hacer de esa persona un teísta, pero no necesariamente un cristiano. Porque aunque la lógica nos sirve en nuestro razonamiento para entender el Evangelio, realmente hay otro elemento indispensable para la salvación, y es la fe. La necesidad de tener religión, y al hablar de religión me refiero a una relación con Dios, no depende de la habilidad de mostrar la existencia de Dios, así como beber agua y respirar. No depende de nuestra habilidad de explicar cómo se efectúa ese proceso químico de transformar el agua y el aire para producir vida en nosotros. Así también no necesito poder explicar cómo y quién es Dios y demostrar su existencia para yo poder tener una relación con Él. Porque, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay verdad, aún la verdad de la existencia de Dios, que pueda ser asimilada por el hombre correctamente, sino a través del Señor Jesucristo. Como ya cité Hebreos 1:1 y 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es nuestro fin, que podamos dar a conocer a este Señor, a la palabra viva, al Logos encarnado, a todo ser humano. Dios te bendiga.